Y la búsqueda del terapeuta. A mí siempre me preguntan por terapeutas. Claro, recomiéndame uno. Y yo por lo general respondo, porque además en el show, en el auxilio tengo un hijo adolescente, que sé yo, cuento que el show está anclado en muchas conversaciones con psicoterapeutas, ¿no? Que además entrevistas que he hecho, que están en mis redes, en mi canal de YouTube, sobre temas de adolescentes, ¿no? Entonces, claro, nunca falta un papá o una mamá que me pregunta ¿cuál me recomiendas? Y en líneas generales, yo siempre digo que el terapeuta es una búsqueda personal. O sea, yo por ejemplo, mi terapeuta personal, yo no recomiendo así cuando no conozco a la persona, cuando un seguidor, ¿no? Porque ha sido una búsqueda. Claro. Le vamos a preguntar a José Baldión, psicoterapeuta familiar. Entonces, cuando me preguntan en general, yo digo, José Baldión. Pero cuando dicen, oye, a mí me pasó esto que a ti te pasó, o conectan conmigo, hacen espejo, yo no. Tal vez si te hubiera conocido antes hubiera sido mi terapeuta, José Baldión, no lo sé, pues no nos conocimos antes. Pero el marketing hubiera crecido. El marketing hubiera crecido, sería millonario, pero claro. Pero ¿cómo ¿y cómo es elegir o sea, el terapeuta? Porque también me ha pasado en la búsqueda del terapeuta que 2, 3 sesiones y me he rajado. O sea, porque no pegas, y no pasa nada. No es que seas o un mal terapeuta o un mal no conectas simplemente. No sé cómo se llama, paciente, ¿sí? Paciente o cliente. O cliente, como quieras, ¿no? Sí. ¿Cómo es? A ver, consejos de un psicoterapeuta para buscar psicoterapeuta. Eso está bueno, ¿ah? Y termina José con Baldeón, su cherry. Psicoterapeuta familiar. A mí me gusta José Baldeón porque comunica. Son pocos los profesionales que logran comunicar bien. José Baldeón comunica muy bien y tiene dinámicas muy nítidas, sabe llegar, ¿no? Así de simple. Bueno, ya. Gracias, Carlos. Y buen día a todos. Y en primer lugar puedo decir que hay una diferencia entre lo que es psicólogo y psicoterapeuta. Ajá. ¿Ya? Entonces, muchas veces se piensa que yo, el ser psicólogo, el haber egresado de una universidad... Te hace psicoterapeuta. Me hace automáticamente algo que no es así. Así es. Entonces, mucha gente... Diferencia entre psicólogo y psicoterapeuta. Ok. Un psicólogo es aquel que ha sido, digamos, entrenado, preparado, en líneas generales, en diversas áreas de la psicología. Correcto. Pero el psicoterapeuta ha sido ya entrenado específicamente desde un marco teórico, desde una ciencia particular, desde un lente específico en cómo mirar la problemática humana. Así es. Sí, ¿no? La problemática humana. Estamos hablando de psicoterapeuta, no exactamente. Es psicólogo. Por eso no todo psicólogo es psicoterapeuta, como también no todo psicoterapeuta a veces es psicólogo. Primera diferencia, exactamente, distinción. ¿no? ¿Cómo buscarlo? Ese es lo primero. Hay que saber que si yo busco al psicólogo porque quiero sanar mis heridas internas que tenga o porque quiero crecer personalmente. También es válido, ¿no? Claro, aunque lo primero también va a llevar a lo segundo. Pero primeramente eso, ¿no? Ahora, hay que entender que todos, sin menor a dudas, creo que casi todos o todos, tenemos heridas, en menor o mayor grado. Todos tenemos heridas. No venimos de familias perfectas. No, pero la especie humana es así. Claro. Así somos. Exactamente, ¿no? Entonces, lo otro es que para escoger un terapeuta, primero asegurarme que tenga ese entrenamiento y sea psicoterapeuta. Correcto. Es decir, no me dé consejos, porque bueno, en algún aspecto puede darme consejos, pero terapia es otra cosa. No, terapia es otra cosa. Claro. Terapia es identificar las heridas que tiene la persona, los bloqueos, los nudos que está ahí atrapado y ayudarlo a desenredarse y ayudarlo a crecer en ese sentido. Es otra historia. Claro, ¿no? Entonces, en primer lugar, asegurarse que sea un psicoterapeuta. En segundo lugar, que pueda tener, además del conocimiento que tenga, pueda tener esa sensibilidad, esa conexión y esa empatía con la persona. ¿Por qué a veces un paciente se va de un psicólogo? No porque necesariamente el psicólogo no sea bueno, de repente sabe mucho. Porque no conecta con él. No conecta con él. No pasa nada. Exactamente. No pasa nada, es como las tabas. Llegas a la zapatería, ¿cuánto calzas? 40. Me gusta esa, pero es 39,5, claro, no te va a quedar. Exacto. No la uses, pues, brother, porque no te va a quedar, te va a doler el pie un poquito. Buscas otra. Te buscas otra más, y nadie se muere. Exactamente, ¿no? Entonces eso. Y en tercer lugar, dependiendo del caso también, o sea, ¿qué tipo de problema tengo yo?
sea, puedo tener ciertos rasgos de trastornos de TLP, de depresivo, de ansiedad, como hablamos, ¿no? Claro. Entonces. ¿Y el psicoterapeuta tiene psicoterapeuta? Claro, por supuesto que sí. Es más, claro, nosotros cuando fuimos formados como psicoterapeuta, parte de la formación es ir y tener un psicoterapeuta. Claro, para tratar lo personal. En la dinámica, la fantasía que tenemos siempre, en general, con todos los profesionales que nos vinculamos a nuestras vidas, es que la clásica, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo. Claro que sí. Y eso es real, o sea, claro que sí. No porque yo haya un psicoterapeuta, es un ser perfecto. Claro. ¿No? Familia perfecta. No existe, no es real. Él también tiene sus propios mambos. Claro que sí. Es más, en la terapia yo puedo mostrar mis debilidades también. Y conectas desde ahí. Algo que, por ejemplo, dentro de la formación terapéutica en el siglo pasado no era permitido. Tú tenías que mostrarte casi como un experto y sin hablar nada de ti. Yo una vez estuve con un psiquiatra. Bueno, este es otro. Ese es un punto, porque también muchos creen que el psicoterapeuta no puede contarte sus cosas o no pueda conectar. Sí, depende, pues, ¿no? Sí. O sea, al hablar de tus debilidades ayudas a tratar las debilidades del paciente. También. Claro, o sea, pones tu debilidad al servicio. Claro. Claro. Ahora depende, ¿no? Porque yo una vez tuve una sesión 3 nomás con un psicoterapeuta pero me di cuenta que él hablaba más que yo. ¿Así? Lo cual ya es bastante, brother, como te habrás dado cuenta, ¿no? Claro. Como se habrán dado cuenta, es obvio, ¿no? Es en serio. Dije, este está bien huevón. ¿Te aburrió? No, este está bien huevón. Yo pago para que me escuches. Claro. No para que hables más que yo. Claro. No, dije, me quité nomás. Pero debería cortarte en algún momento. Claro, mira, un buen... Mira, yo les enseño a mis alumnos que el mejor terapeuta no es el que tiene las mejores respuestas, es el que hace las mejores preguntas. Entonces, y no son preguntas para pedir información, sino para provocar revelación. O sea, la pregunta que yo le hago a mi paciente, yo ya casi sé cuál es la respuesta, pero no me interesa a mí darle yo la respuesta, sino que él la encuentre, sino que a través de mi pregunta él la encuentre, porque eso que lo encuentra por sí mismo sí va a impactar en su vida y va a impulsarlo al cambio, a que yo le dé. O sea, ahí se genera la conciencia. Ahí se genera. Claro, el ejercicio de conciencia tiene que ver con el es una autorrevelación. Exacto. ¿Correcto? Yo no te el insight que le llaman el psicoanálisis. Claro. Yo no te doy la conciencia. La conciencia no es algo que te da. No hay un manual de conciencia. No la encuentro. No. La conciencia es algo que ocurre de adentro y hacia afuera. Está en ti y tú ¡pum! Claro. Pero ¿qué hace el pum? La pregunta, ¿no? Claro. La pregunta es ¿cómo se llama con lo que rompen acá en Surquillo las lunas? La bujía. El bujiazo. El bujiazo. Claro. ¿Me entiendes? Claro, el terapeuta te va llevando de la mano a que tú encuentres eso. Pero lo acaba de decir, pero ¿en qué programa estás? Claro, que es como que ¿a dónde te va a llevar? Claro. ¿Y cuál es una pregunta potente, por ejemplo? ¿Qué hace el terapeuta? Sí, una pregunta bueno, hay millones, y de acuerdo al caso. Depende del caso, pero una de las principales que hacemos es, empezando la terapia nomás, es ¿qué es lo que más en estos momentos te duele, te está haciendo sufrir, te está perturbando? Claro. Eso es con lo primero que podemos empezar. O te llegan pacientes con la pregunta, no sé qué hacer con mi vida. Sí, claro. Ese es un síntoma ya que yo puedo sospechar. No lo etiqueto, pero desde un principio que hay cierto grado de depresión. Claro. Es la persona que no tiene un sentido, que no ve un mañana, no ve un horizonte, ve algo gris, algo está pasando en su vida. Claro. Entonces eso es lo que hay que trabajar ya. Por eso te hablaba de, dependiendo también el entrenamiento que tenga el terapeuta, porque ahí hay gente que puede manejar, o terapeutas que pueden manejar más temas de depresión, otros más de ansiedad, otros más de TLP, qué sé yo, ¿no? Oye, acabo de estar en México ya y apareció en las noticias el caso, Dios mío, de terror. Siempre se puede estar peor, siempre. En México, un caso, esta semana, pues, ¿no? Me veía las noticias, de una, entre comillas, una señora, una mujer que se hacía pasar por psicoterapeuta. No. Se hacía pasar, o sea, una falsa psicoterapeuta, correcto, pero además todo había maquillado todo. O sea, tú entras en su oficina y veías títulos, veías portadas de revistas. Todo lo había falsificado. ¿Y qué llama? ¿Cómo sale a la luz los casos? Porque medicaba la desgraciada. Peor todavía, ¿no? Entonces, de pronto, el caso de una persona que a la tercera sesión
lo diagnosticó de esquizofrénico y Juan le clavó X medicamento y era, no sé, era contadora. O sea, no tenía nada, nunca en su vida pisó una facultad de psicología, ni hizo psicoanálisis. Una persona loca. Una persona loca que dijo, yo soy psicoterapeuta en su fantasía, montó su puesto, su consulta y comenzó a tratar gente. Y luego, estos pacientes notan que empeoran en su cuadro. Claro, yo desde que estoy con esta doctora estoy 35 veces más ansioso. Comienzan a cuestionar, la denuncian, tiene un rehuevo de denuncias, le caen encima. O sea, no es que estudió en la universidad y se quitó. No. Nunca estudió. Estudió corte y confección. No es que llevó un curso por creana, algo. En México. Así como tú, el caso del pata que habla en los deportes. Esto es Rock and Shock aquí por Oxígeno. Rock and Shock. Bueno, estamos con José Valdeón, psicoterapeuta familiar, y hoy le preguntábamos cómo elegir un psicoterapeuta. O sea, ¿cómo hace uno para elegir? Porque va a pasar que vas a un psicoterapeuta y no te gusta, no te enganchas y está bien, y todo bien. O sea, no te frustres si a la primera no coincide con un buen, ¿no? No encuentras no te hace sentido, no sientes que no llega a ti. No te llena. Ahora, eso puede ser un arma de doble filo, porque puede que el psicoterapeuta o la psicoterapeuta te sea incómodo en cuanto a sus preguntas, ¿no? En cuanto a sus formas para que tú llegues a la introspección y tú te pongas a la defensiva. Y claro, buscas eso como pretexto para no hacerte cargo y dices, no me gustó. Sí, hay que aprender a detectar eso también. Exactamente, claro. En psicología, en psicoterapia se llama eso resistencia. Claro. Cuando la persona no quiere avanzar más a pesar de las preguntas ahí, ¿no? Claro. Entonces ya la habilidad del terapeuta va a depender de cómo entra por otro lado, ¿no? Cómo baja sus defensas. Siempre hay esa habilidad en todos los campos, ¿ven? También en la psicoterapia. Cómo entrar por otro lado. Alucina. No te rías, perro. No. Se mal pensado. Claro. Una cosa, Carlos, importante sería también diferenciar entre coaching, que es lo que está mucho de moda y que tú mencionabas hace un momento. Hay gente que hace este caso también, de la señora en México, ¿no? Que esa ni siquiera era coach, esa era una delincuente. Claro. Directamente. Pero algunos coaches también se disfrazan de psicoterapeutas. Se computan psicoterapeutas y son otros delincuentes. Claro. Yo he escuchado acá en la radio, no en esta radio de acá, acá en radio, Oxígeno, ya. En la radio en general. ¿No? Que dice, mira, si estás con depresión, si estás con ansiedad, pues llámame, búscame, yo tengo entrenamiento de coaching. Claro, eso es una irresponsabilidad total. Sí, ¿no? yo por los coaches siento profundo desprecio, ¿para qué les voy a mentir? En líneas generales, porque o sea, ojo, no hay mucho vendedor, mucho coach que está tomando un lugar que no le corresponde, ¿correcto? Y son los que desprestigian el universo de los coaches. Claro. El coach es una persona que tiene cierto entrenamiento, con ciertas técnicas para acompañarte en la resolución, no sé, de ciertos objetivos, ¿correcto? O para desinstalar algunos juicios que tengas sobre ti mismo, pero tiene un límite también, porque si esos juicios ya son más bravos, váyase a su psicoterapeuta. Claro, por eso hablemos de la diferencia de cuándo ir a un coaching y cuándo buscar una psicoterapia. Buenazo. ¿No? Entonces, la diferencia está en que el coaching ayuda para el crecimiento personal, así pero no ayuda para sanar heridas, traumas. El coaching no sana heridas. Pero algunos coaches se asumen esa tarea que no les corresponde y que no la saben hacer tampoco, ¿no? Y algunos confunden también eso, algunas personas, totalmente. ¿no? Claro. O sea, el coaching, ¿no? El entrenamiento tiene que ver con efectivamente crecimiento personal. Oxígeno. Voy por lo mío, objetivos, metas. Claro. Es como un ejemplo, Carlos. Es a un soldado. Para yo enseñarle a cómo maneja el rifle, cómo pelea, cómo hace competencia física, tengo que asegurarme que ese soldado esté bien físicamente. Claro. Si está tuberculoso, tiene que ir al médico. Recién cuando está físicamente sano, pues le enseño todo eso. El coach tiene que hacer eso. Yo he tenido conversaciones tengo un coach
es más, es pata mío también, con quien eventualmente he tenido algunas conversaciones, pero en realidad han venido luego de yo entender mi universo interior en la psicoterapia. Claro. O sea, yo me he parado primero en la psicoterapia y de ahí, bueno, lo otro es de otra ruta, de otro nivel de intensidad. Exacto. De una resolución más inmediata, digamos, de 6 sesiones. Exacto. Y se acabó. No es de un acompañamiento. Exacto. ¿Correcto? Sí, son cosas completamente diferentes. El coach te da herramientas, que duda cabe, pero cuando tú mismo sabes que tú eres la herramienta principal. Claro. Ahora, Carlos, hay coach que por su sanidad interior, por su crecimiento personal, por su sabiduría que han adquirido, no solo en el entrenamiento como coach, se convierten en la práctica como terapeutas. Sí, claro. Y es válido eso. O sea, pero también hay irresponsables. Hay coaches que luego estudian psicología también, porque quieren llegar a más. Exactamente, claro. Sí, buenísimo. El coach resuelve cosas que antes en realidad estaban muy en manos de los psicólogos. Ojo. Claro. ¿No? Entonces, pero el coach resuelve cosas brillantemente, pero hay mucho vendedor de cebo de culebra. Claro, en general yo los detesto. Claro. También me he trajinado, he visto cada mono. ¿Cómo conocer eso también, no? ¿Cómo detectarlo? Uno ya se da cuenta. Claro, hay que seguir ahora en las redes, escucharlo, discernir y todo eso para poder, porque muchos llevan un curso, un diploma de medio año y se creen que son un grandes coaches, ¿no? o creen que son psicoterapeutas. Sí, eso es peor. Ni hablar, ¿no? Diagnostican. Sí. Todo. Toma años, tanto para ser un buen coach como para ser un buen psicoterapeuta, toma años de entrenamiento. Totalmente. Y es un trabajo personal también. Puede ser también al revés, que a partir del trabajo con el entrenador, con el coaching, tú decidas profundizar más en ti y vas también, al psicoterapeuta. Claro, exactamente. ¿Correcto? También. La maestría del coaching, creo yo, ha sido o viene siendo que resuelve en tramos cortos cosas que están muy a la mano para el cliente. Claro. Que antes, nuevamente, que se desarrollara la disciplina, estaba en manos de los psicólogos. Sí, claro. ¿no? Entonces los psicólogos se jodieron por no modernizarse. Más o menos es así. Viene ese juicio nuclearmente, o sea, que es mamá, papá, qué sé yo. Claro. ¿no? Aunque yo diría más que desactivar, el coach ayuda en implantar. Efectivamente, tienes razón. La psicoterapia es la que desinstala e instala. Claro. El coach desinstala e instala, porque tiene que desinstalar. Sí, es que es bueno, porque a veces quieren instalar sin desinstalar. También. Y yo considero que el trabajo más terapéutico es el que hace la desinstalación. Totalmente. Desactivar en ese sentido, ¿no? Totally. Bueno, muy bien. Entonces, amigos, para entrar en la pregunta de cómo elegir un buen el psicoterapeuta adecuado para mí, han tenido todas las respuestas hoy con José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Lo pueden buscar en sus redes. José Valdeón, psicoterapeuta familiar, en Instagram, YouTube, en Facebook y todo. Gracias. Un abrazo fuerte.